Muy buenas tardes. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Humanidades. Hoy y en las próximas 4 semanas nos convoca un tema que va a estar de aquí y en los próximos meses, siempre en la contingencia, en la noticia. Ayer los noticiarios decían, irónicamente, las elecciones de Estados Unidos están en llamas, haciendo un poco un símil, una analogía con lo que está pasando en los incendios de California. Hoy tenemos el lanzamiento del libro de Bob Woodward. Entonces este es un tema en desarrollo. Es un tema que está muy estrecho, todavía no está nada dicho, y es por eso que nos hemos animado con cierta anticipación para invitarlos a participar en este ciclo, como siempre conducido por Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, autor de libros de ficción y no ficción, entre otras tantas actividades que realiza, y comentarista de asuntos internacionales en los principales medios de comunicación del país. Como les contaba, este ciclo lo hemos estructurado en 4 sesiones. Hoy día nos acompaña Valentina Salas desde Minneapolis, a quien le damos la bienvenida y agradecemos encarecidamente su participación. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota, es cientista política, máster en Relaciones Institucionales, y sus áreas de investigación dicen relación con la calidad de la democracia y ejercicio de ciudadanía en América Latina, y en políticas de acceso a la justicia y empoderamiento legal. Antes de iniciar sus estudios doctorales en Estados Unidos, se desempeñó como investigadora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy, junto a Alberto Rojas, se referirán al primer tema de esta sesión, que tiene que ver con el impacto electoral en la situación interna de Estados Unidos. A este ciclo les recordamos, como siempre, a nuestros participantes que sus preguntas y comentarios serán recogidos en el chat que está en el costado superior de sus pantallas. Muchas gracias, Alberto, buenas tardes. Valentina, muy agradecidos de tu presencia hoy, esta tarde, en este ciclo. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos los que nos acompañan hoy día en este primer conversatorio de este ciclo de 4, que, como explicaba Lorena, busca en Estados Unidos y que en general siempre lo son. En ese marco me sumo a los agradecimientos de Lorena. Gracias, Valentina, por acompañarnos esta tarde desde Estados Unidos para conversar precisamente acerca de la situación en que se encuentra hoy esta superpotencia a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, y sobre todo de qué manera los temas locales han ido cobrando una fuerza distinta frente a estos comicios, una visibilidad, un peso dentro del contexto de la campaña. Y bueno, la idea es conversar cuál podría ser su impacto digamos, de aquí al 3 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, a Lorena, a todo el equipo de la Universidad Finisterra. Para mí un honor poder conversar con ustedes hoy desde acá, desde Minnesota, en Estados Unidos, sobre las dinámicas en Estados Unidos y que están afectando profundamente la elección, ¿no? O sea, los temas de este año, sin lugar a dudas, son, uno, como siempre, el tema económico, ¿no? La calidad de la economía, pero que está tomando un peso distinto este año, ¿no? Que su efecto se ve más bien afectado por 2 cosas, 2 hechos muy importantes del 2020, que no se pueden entender totalmente por separado en la protestas en contra del racismo sistémico e institucional de Estados Unidos, que se gatilló por la muerte en manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd, aquí en la ciudad de Minneapolis, en mayo recién pasado, y en la pandemia, ¿no? Y el coronavirus, que han afectado totalmente la imagen de liderazgo de Estados Unidos
mundial, pero en términos internos han venido a más o menos poner en evidencia, si bien, y lo conversábamos antes, si bien esta figura de Donald Trump en la elección de 2016 era más bien una apuesta para algunos, ¿no? Como de qué irá a pasar cuando Donald Trump sea presidente. Los presidentes y su capacidad de gobernabilidad, sin lugar a dudas, se ven en tiempos de crisis. Y una crisis como la pandemia mundial que estamos atravesando todos y que ha generado una gran crisis económica, ha puesto en evidencia sus debilidades en términos de gobernabilidad, y esos son, sin lugar a dudas, España en esta elección presidencial. Exactamente. Antes de entrar en detalle, un poco de contexto. Valentina, tú estás hace ya 4 años en Estados Unidos, ¿no es cierto?, cursando tus estudios de doctorado en la Universidad de Minnesota, en ciencia política. O sea, tú llegaste hacia el final del segundo y último mandato de Barack Obama, estuviste en Estados Unidos al producirse el inesperado triunfo de Donald Trump, la derrota de Hillary Clinton, y has tenido la oportunidad, todavía no sabemos si va a ser el primero o el único, de Donald Trump. ¿Qué nos puedes contar al respecto y de qué manera puedes establecer algún tipo de contrapunto? ¿Cómo has visto que ha ido cambiando el ambiente político en Estados Unidos? ¿En qué se diferencia esta campaña de la campaña que alcanzaste a ver hace 4 años, en 2016? Yo te diría que han habido algunos cambios. Como tú dices, yo llegué aquí en agosto del año 2016, la campaña que estaba muy fuerte en ese tiempo con Donald Trump y Hillary Clinton, por lo que yo llegué a un Estados Unidos muy polarizado. Un Estados Unidos muy polarizado no solo en el debate a nivel nacional, sino que en la vida cotidiana. Y eso es algo que yo diría no ha cambiado, sino más bien se ha acrecentado. Uno ve la polarización en Estados Unidos muy interesante en el día a día, en cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia hoy en día, como en si usar o no usar mascarilla, ¿no? Como en y la conversación se ve muy fuerte, pero los temas yo creo que han ido cambiando, porque la campaña del 2016, la polarización que quería poner Donald Trump, estaba mucho más enfocada al tema de la inmigración, ¿no? Con esta idea de hacer América grande de nuevo, ¿no? Tenía un componente racista, pero un componente que tenía mucho más que ver con nosotros los americanos versus los que vienen de afuera, ¿no? Que tenía que ver con este componente con la... Eso generaba mucha simpatía por parte de cierto grupo de americanos, principalmente hombres blancos de áreas rurales, ¿no? Que se habían sentido muy desplazados por las políticas más progresistas de los gobiernos demócratas, que se enfocaban mucho más en políticas urbanas y políticas de ciudades. Lo que se ve ahora es yo diría una polarización más acrecentada, pero que está cambiando más que el tema del que está liderando esa polarización, sino que tiene que ver más bien con dinámicas internas, con el racismo, con los clivajes que dividen a los americanos de por sí. Y ahí también yo diría que ha ido cambiando un poco este voto como más bien de posibilidad que se le dio a Donald Trump, que comentaba anteriormente, entre algunos grupos de votantes blancos, ¿no? O sea, muchos de los votantes que hicieron ganar a Donald Trump en la elección del 2016 fueron votantes de como los suburbios, que acá se le llama, ¿no? Que son como barrios como más acomodados, que están afuera de las ciudades, principalmente mujeres que votaron como en una apuesta por Donald Trump, pero que con los temas de la pandemia se ha visto muy afectada la economía y otros aspectos de la vida americana que hacen que le puedan dar un voto de reprobación. Pero sin lugar a dudas la polarización es algo muy arraigado en la sociedad americana, que por lo contrario se ha ido acrecentando mucho más. En ese contexto, como tú bien decías, hay temas locales que han ido cobrando una importancia, una relevancia a medida que nos hemos ido acercando a la fecha del 3 de noviembre, y uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema racial en Estados Unidos, que siempre ha sido un tema que ha estado presente,
es un tema que además divide en muchos aspectos a la ciudadanía respecto de cómo se aborda esto, cuáles son las causas. Se han hecho muchos estudios y análisis acerca de la condición de la población afroestadounidense, su nivel de acceso a la educación, sus niveles de desempleo que son distintos a los de la población no afroestadounidense. Hay estudios que dan cuenta de que un joven afroestadounidense puede tener hasta tres veces más posibilidades de morir en un encuentro con un policía. Todos esos elementos que dan, sin duda, para ocho conversaciones. El caso de George Floyd puso este tema de manera irreversible en la campaña. Y además el episodio ocurre, ¿no es cierto?, en Minneapolis, que es donde tú estás ahora, y cómo viste esa situación, el estallido, el efecto que tuvo esta onda expansiva, que no solamente abarcó Estados Unidos, cruzó el Atlántico, hubo disturbios y protestas también en diferentes países de Europa. Lo de George Floyd no es por el momento en que se produce, por la violencia de las imágenes que son tan explícitas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que ahí hay cosas bien interesantes con las que estoy muy de acuerdo contigo de cómo lo presentaste el tema. Primero, sí, esto ocurrió, el asesinato de George Floyd ocurrió acá en Minneapolis, de hecho a 15 minutos caminando desde mi casa, por lo que fue una situación que me impactó de manera muy, de distintas formas, no en términos profesional, por lo que yo muy, muy duro en la ciudad, yo no estuve para el estallido social en Chile, yo estaba acá, entonces fue también haciendo los paralelos, ¿no? Una ciudad que estuvo en toque de queda por 2 semanas, donde la Guardia Nacional salió en las calles, donde uno caminaba y veía tanques de guerra, 2, 3 tanques de guerra cada 5 minutos, alrededor de la ciudad, en una ciudad que en general es bastante tranquila, una ciudad en la que en general el crimen, la tasa de crímenes. Pero muy bien como tú dices, y esto es súper importante de recalcar, esto no es algo nuevo en Estados Unidos. O sea, el racismo sistémico e institucional en este país es algo que ha estado presente desde el inicio de este país como Estado, ¿no? Como la Unión. Desde la esclavitud en adelante, y al mismo tiempo los movimientos en contra de este racismo sistémico también han existido por mucho tiempo. Este país tiene una larga historia de movimientos por la lucha de los derechos civiles, ¿no es cierto? Pero lo que sucede en este momento es un fenómeno, yo diría que si bien no es nuevo, la magnitud de la protesta fue distinta. Y en ese sentido, bueno, lo que pasó con George Floyd es el triste reflejo de algo que ha venido sucediendo, yo diría sobre todo desde el 2000, que es casos de asesinatos de, en su mayoría, hombres jóvenes entre sus 20 y 30 años, por policías blancos, que es también un indicador de este fenómeno del encarcelamiento de la pobreza, ¿no? De la criminalización de la pobreza y de las minorías raciales en Estados Unidos, que sucedió en Los Ángeles, que sucedió en Maryland también, en el 2015, si no, mal no recuerdo, también sucedió otra vez acá en Minnesota, en el 2016, eso fue un mes antes que yo llegara acá con la muerte de Philando Castillo. No sé si alguno se recordará, pero que fue un video que se grabó por 1 minuto de cómo su pareja Lo que yo creo y bueno, y de ahí en adelante surge este movimiento del Black Lives Matter, ¿no? De las vidas negras importan, ¿no? Que es un movimiento en contra de esta violencia policial, que lo que busca es reformar totalmente cómo se relaciona la policía, el Estado, con las minorías afroamericanas, de una forma que el rol de la policía sea mucho menor y haya mucho más una intervención comunitaria. Lo que yo sí creo y siento que ha cambiado y que es lo nuevo, es por un lado la escalada de la protesta, ¿no? Si bien estos hechos que habían ya sucedido anteriormente generaron protestas y en algunos estados toques de queda también y estados de emergencia, esto escaló en todo el país. O sea, esto de que partiera en Minneapolis el incendio, como tú también decías, lo simbólico, ¿no? Esto del incendio de las comisarías, que parecía como estas fotos de la Revolución Francesa, muy, muy parecido a lo que se vio en Chile, ¿no? En octubre, como
a Nueva York, a Washington, que esto iba llegando cerca de la Casa Blanca, después veíamos movimientos parecidos, protestas en las principales ciudades de Europa, muestra una mayor conciencia colectiva, yo creo, de lo evidente que es esta desigualdad racial. Además, también habían ocurrido otras protestas en Estados Unidos un poco antes, pero por población blanca, que criticaban Minnesota, que cerraron las escuelas, que cerraron el comercio por la pandemia, pero que eran tratados de una forma muy distinta por la policía, ¿no? Entonces, esta como desigualdad en la forma de protesta. Pero yo creo que lo más importante para mí, de por qué esto ha tomado tanta relevancia, es sin lugar a dudas el contexto del coronavirus. Y por eso yo decía que estos dos temas al principio, si bien son fenómenos distintos, uno histórico, el racismo sistémico, y otro este choque externo, porque el coronavirus lo que hace es poner en evidencia clarísima estas desigualdades raciales, tanto en acceso a la salud, en acceso a la vivienda, en acceso al trabajo. Las tasas de desempleo en este país, que aumentaron durísimamente, afectan absolutamente de manera desproporcional a los afroamericanos, ¿no? Y este caso de la seguridad, ¿no? De cómo la desigualdad se ve en el trato de la policía. Entonces, yo creo que si bien esto eran como historias aisladas que la gente escuchaba, también de la población blanca, porque estas protestas no solo fueron protestas que asistieron las minorías afroamericanas, sino que la población blanca salió a protestar. E incluso hubo protestas en ciudades mayoritariamente blancas, ciudades religiosas, ¿no? Entonces, y la mayoría de los americanos, según las encuestas, aprueban las protestas, ¿no? Que a pesar de que hubo violencia en muchas de ellas, son necesarias, ¿no? Y son una respuesta a este racismo histórico. En ese aspecto da la impresión de que un elemento que ayudó a aumentar la hoguera, digamos, el fuego que se había iniciado, fue la figura de Trump. O sea, los dichos de él como presidente, más allá de lo que alguien pudiera opinar sobre él como persona, pero su gestión como presidente frente a este episodio y otros, porque hay que recordar que después del episodio de George Floyd ha habido al menos, recuerdo, 5 episodios más en diferentes partes del país. Eso de algún modo catapulta el tema al ámbito electoral, ¿no es cierto? Absolutamente. Ese era exactamente otro punto que iba a relevar. Yo creo que lo distinto también que hace este momento es la figura de Trump, sin lugar a dudas, porque es difícil pensar en contrafactuales, ¿no? Pero, por ejemplo, para el funeral de George Floyd que ocurrió aquí en Estados Unidos, que fue un momento en que el Memorial Service, que se llama, ¿no? Fue como transmitido de Obama probablemente hubiese asistido a ese momento, ¿no? Claro. Pero lo que nosotros observamos fue una reacción de Trump totalmente distinta, ¿no? Incluso ni siquiera de empatía, todo lo contrario, usando palabras como haciendo mención a los linchamientos, que eran una práctica que se ocupaba en Estados Unidos anteriormente en particular contra estas poblaciones afroamericanas. Entonces su actitud totalmente hostil a través de con lo que ha venido sucediendo con otros tiroteos que han sucedido desde mayo en adelante, como por ejemplo uno de los más bullados del último tiempo, el que pasó en Kenosha, en Wisconsin, hace aproximadamente un mes, ponen este tema en la agenda electoral. Y también yo creo que tiene que ver por cómo esta pandemia ha afectado a estas comunidades en términos de, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? Que eran políticas que otros candidatos demócratas como Bernie Sanders como que las miró en menos, ¿no? Como estas cosas no importan, pero estos puntos se ponen muy ahí de relevancia. Y sin lugar a dudas este tema es uno de los temas trascendentales de las campañas. De hecho, bueno, acá los candidatos como que hacen campañas distintas para cada estado, ¿no? Por la población, por los temas, pero también por qué tan importante es el estado para el colegio electoral, y podemos hablar de eso después. Pero yo acá prendo la televisión o trato de ver un video en YouTube
y me lleno de avisos, ¿no? De avisos de la campaña, y la campaña de Trump en el estado de Minnesota y en los estados del Midwest, en Wisconsin también, se ha centrado en generar una campaña del terror. Que si Biden gana esta elección, la policía prácticamente va a desaparecer y el caos va a reinar en las ciudades, ¿no? Tratando de poner este tema, que él solo lo está direccionando de una forma de establecer ley y orden, ¿no? Generando cero empatía. Que a mí me da la impresión, Joe Biden está tratando de explotar mucho más, ¿no? O sea, a pesar de que Joe Biden ha criticado las protestas, porque sabe también que con eso hace un guiño a los sectores demócratas más conservadores, al mismo tiempo, con la nominación de Kamala Harris, la primera mujer afroamericana en ser nominada a un ticket presidencial, hace un guiño al movimiento, y también con criticar la protesta violenta, pero establecer formas de diálogo con las comunidades. Por ejemplo, los dos candidatos fueron, pero Donald Trump solo se reunió con los policías y criticó fuertemente la protesta. En cambio, lo que hizo Joe Biden fue hacer estas como asambleas comunitarias con policías, con miembros de la comunidad, como para poder abrir espacios de diálogo. Y es en eso, sin lugar a dudas, uno de los principales focos de la campaña electoral. Tú mencionabas a Biden en las primarias, ¿no es cierto? Sobre todo en enero, febrero, vimos que Joe Biden finalmente gana. Eso tiene que ver con una tendencia demócrata, tiene que ver con que los votantes afroamericanos se identifican más con él, vinculado de alguna u otra manera con el hecho de haber sido el vicepresidente de Barack Obama. ¿Está de algún modo también asegurado ese voto el 3 de noviembre para él? Eso es bien interesante, porque la población afroamericana en general, en su gran mayoría, vota demócrata. En el caso de Joe Biden, como tú muy bien decías, su relación con Barack Obama, que va más allá de haber sido su vicepresidente, ¿no? Porque cuando él fue su vicepresidente se generó toda esta como historia, casi como de espectáculo, ¿no? Entre la relación de amistad fuerte que existía entre Joe Biden y Barack Obama. Eso totalmente le juega a su favor, ¿no? Porque él como candidato representa una generación, que acá le llaman los boomers. Tiene 77 años, pero si gana va a ser el presidente más mayor que ha sido electo en Estados Unidos, ¿no? Representa valores mucho más asociados al periodo de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una persona blanca, y que como que su carisma no va mucho, no habla mucho a diversos grupos, esa es una de sus grandes debilidades, que a la vez le juega muy a favor con el votante duro demócrata de 50 años en adelante, ¿no? Pero yo no diría que tiene todo el voto ganado de la población afroamericana, sin lugar a dudas la mayoría, pero en eso es en lo que él se está enfocando en este momento, y es por eso que en estos estados claves, en estos estados péndulos, está enfocando Joe Biden y Kamala Harris como partner de la nominación en tener este voto más afroamericano, ¿no? Y ahí nuevamente yo creo que el guiño que él hace, porque ya se venía diciendo que su nominación tenía que ser una poco más, tenía que ser una mujer afroamericana. Kamala Harris es una respuesta a eso. Ahora, Kamala Harris tampoco es una activista, ¿no? Tampoco es que ella está totalmente en línea con el movimiento, con los movimientos que surgen de las minorías afroamericanas. Pero sí, sin lugar a dudas, añade representación descriptiva y llama a esas poblaciones a ese voto, que es algo que Donald Trump no está haciendo. Ahora, Donald Trump hizo que los gobiernos demócratas no hicieron nada por las minorías afroamericanas, y él dice en el discurso que los afroamericanos lo aman, ¿no? Entonces que él cree que él va a tener ese voto. Tú mencionabas a Kamala Harris como su compañera de fórmula, ¿no es cierto? Y que de algún modo resuelve varios elementos. Biden en marzo ya había dicho que iba a buscar una compañera de fórmula, y después se suma el factor de su ascendencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, da la sensación de que ella
o los flancos más débiles que él podía tener por ser un hombre blanco mayor, ¿verdad? ¿Esperaríamos un mayor protagonismo de Kamala en lo que queda de campaña? Totalmente, totalmente. Por muchas razones. Primero por la personalidad de Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris, que también era por lo que se dudaba a veces de si iba a ser o no su compañera de fórmula, porque Kamala Harris es una mujer muy fuerte, ¿no? Que también en los debates en los que ella alcanzó a estar, ¿no? Exacto. Cuando existían como gran número de candidatos presidenciales. Primaria. Exacto. Entonces, Kamala Harris es sin lugar a dudas una mujer que se va a hacer escuchar, y que muchos también dicen, se cuestionan cuál va a ser si va a tener un rol mucho más preponderante como vicepresidenta, si es que Joe Biden gana, y si todo sale bien en la elección de noviembre, digamos, en términos de la legitimidad de la elección, que son con respecto al rol de Joe Biden, ¿no? Porque en la presidencia de Barack Obama nosotros vimos un rol de Biden que era más bien secundario, ¿no? Que nunca le hacía peso o sombra al rol que tenía Barack Obama. Pero también hay dudas ahí con eso, y también cómo esto podría llegar a fomentar una carrera de Kamala Harris para la próxima elección presidencial, ¿no? Por la edad de Biden, por si él gana, podrá o no podrá presentarse a la reelección. Son muy interesantes porque no se alcanza a saber quién gana acá y ya se está pensando en la próxima elección, ¿no? Entonces genera una dinámica que siempre se está pensando a largo plazo. Pero yo creo que Kamala Harris, como preguntaba, volviendo a tu pregunta original, ahora en la campaña en sí va a tomar un rol muy, 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 muy preponderante. Y ahí yo creo que las visitas que están haciendo en estos estados claves que además tienen poblaciones como Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Michigan, ¿no? Que son estados que tienen una población rural importante, que es a la que apela Trump, que es por lo que lo hizo ganar en muchos de esos estados la elección pasada también, pero que tienen una clase trabajadora industrial muy importante. Y ahí es donde yo creo que Kamala Harris puede ser muy importante en dar estas señales a esta población. Además que Kamala Harris es muy bien evaluada entre las mujeres blancas de los suburbios, ¿no? Porque eso es interesante, la figura de Kamala Harris es muy interesante. Ahora es senadora, pero su carrera la hizo como fiscal de San Francisco, después del Estado, y sus políticas en términos de la justicia penal fueron un tanto contradictorias. La comunidad afroamericana local la critica un poco por no haber sido totalmente como fuerte en contra de la policía o en casos específicos. Entonces ella sí tiene como un discurso muy de ley y orden, que acá entre el votante duro demócrata es muy importante. Esta conversación mencionabas que era muy difícil en este minuto poder separar el tema racial del tema de la pandemia. Y efectivamente ha tenido eso un impacto real. Hace 4 meses, por ejemplo, en las estadísticas que uno veía, se daba cuenta de que la mayoría de las personas contagiadas eran afroamericanos y latinos, lo cual de algún modo uno podía deducir ahí varias cosas. Gente que frente a la pandemia y las cuarentenas tenía que salir igual a trabajar, estaba más expuesta, etcétera, digamos. De 5.000 fallecidos. La pandemia sin duda que se ha convertido en un tema para todos los gobiernos del mundo, y su gestión, la gestión de cada uno de esos gobiernos, tiene que ver precisamente con su futuro. Hay gobiernos que han sido fuertemente criticados, otros que han demostrado un manejo diferente. Estoy pensando en el caso de Alemania o Nueva Zelanda, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos ha sido profundamente criticada la gestión de Trump por diferentes aspectos. O sea, por un lado, han sido tomadas o no, y comentábamos antes de comenzar esto, el libro, ¿no es cierto?, de Bob Woodward, que salió a la venta hoy día, Rage, y que está basado en prácticamente 20 entrevistas on the record con el presidente Donald Trump, y en donde él reconoce que le quiso bajar el perfil al tema de la pandemia para no generar un impacto en la sociedad que además tuviese una repercusión económica. Por lo tanto, el coronavirus va a estar de una u otra manera en
dimensionando el impacto que va a tener, porque claramente en Estados Unidos hay posiciones muy encontradas, gente que, por ejemplo, se niega a usar mascarilla en El mismo público, presidente, ¿no? sin duda se resistió. Yo hasta el momento solamente he visto una vez a Trump con mascarilla, ¿verdad? Y otras visiones tal vez más cercanas al ámbito científico que han criticado mucho el manejo de Trump. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, yo creo que el coronavirus es el tema, ¿no? O sea, como tú decías, el libro de hoy de Woodward o sea, genera todo este revuelo, ¿no? Porque una cosa es decir las especulaciones que uno podría haber tenido de lo que puede o no haber pensado Donald Trump en algún momento, pero estos son entrevistas y son sus palabras exactas que él lo dijo. Lo conversábamos, yo un poco antes de conectarme a la entrevista veía en Twitter que la revista Scientific American, que es una revista de ciencia, nunca había apoyado públicamente a ningún caso de vida o muerte, ¿no? Así de categórico y por qué es lo que los llama a ellos a hacerlo. Sin lugar a dudas, Trump quiere evitar el tema coronavirus. Y es por eso que él también ha usado mucho este tema de las protestas, ¿no? Porque esto es algo que a él lo ayuda con sus votantes más duros para decir paremos el caos, si ustedes votan por Biden este país se va a destruir en violencia y en incendios y en como destruir la infraestructura del Estado del tema del coronavirus. Que sin lugar a dudas es lo que más quiere hablar Joe Biden, ¿no? Porque es lo que más le conviene, hablar de todas las, donde sin lugar a dudas hay un montón de temas de cómo evidenciar la falta de gobernabilidad que ha tenido Donald Trump en la materia, desde su rechazo a escuchar los consejos científicos, a su mismo equipo científico detrás en este momento, ahora diciendo que él sabía lo grave que era el virus, pero que prefería no decir nada para no generar pánico entre la población, siendo que las encuestas han mostrado en Estados Unidos que la gente valora la verdad en los presidentes en momentos de crisis, en un país en que siempre ha estado en momentos de crisis de una u otra forma, entonces es un tema muy importante. Ahora yo creo que el coronavirus afecta no solo los temas de la campaña, sino que también ha afectado el procedimiento de la elección, ¿no? En distintas formas. Ha afectado cómo se hace campaña. O sea, este país es un país donde no se despliega todo un aparataje electoral. Esto del puerta a puerta es súper importante acá, además que la investigación muestra que la campaña puerta a puerta es mucho más efectiva que el teléfono, etc. Pero no se ha podido hacer, ¿no? Por temas del coronavirus eso ha estado mucho más restringido. Las grandes convenciones que vimos hace un par de semanas por televisión, que es como el acto político de la elección súper importante, que además trae mucho que la hacen, ¿no? No se pudieron realizar. Entonces eso cambia también la relación que han tenido los candidatos y sus equipos con la población. En el caso de Trump es un poco distinto porque a modo de provocación o rechazo por lo de la pandemia, él ha seguido haciendo estos rallies, ¿no? Que se le llaman, que son como estas campañas en persona en estos estados más importantes, o el gran rally que trató de hacer en Tulsa, Oklahoma, hace un par de meses, ¿no? Que resultó también hizo uno en Nevada, que fue altamente criticado, ¿no? Porque era adentro, en un lugar cerrado. Entonces, eso también ha sido interesante. El otro cambio en la elección, además de los temas que yo creo que es uno de los más preocupantes, es el cómo votar, ¿no? Que es un tema que también se relaciona mucho con Chile, con el proceso constituyente de ahora, ¿no? O sea, las elecciones se han visto afectadas en el día de la votación, cómo la gente va a expresar su voto. Y bien, lo interesante de Estados Unidos es que, como es un país federal, cada estado hace sus propias reglas, ¿no? Cada estado ve cómo se regula el procedimiento del voto. Y acá el voto por correo existe hace mucho tiempo. Esto del voto ausente, ¿no? Es una práctica muy común en unos estados más que en otros, pero Donald Trump ha tratado de enfocar también el
los temas de la elección en esto, ¿no? En tratando de levantar como banderas de alerta sobre un posible fraude en la elección, si es que mucha gente pide este voto por mail, porque como funciona es que tú puedes pedir, dependiendo del estado, ¿no? Pero por ejemplo en el estado de Minnesota, tú puedes pedir que te manden tu voto a la casa, y tú puedes marcar tu voto y después lo mandas por correo. Correo es una institución que en este país funciona de maravilla. Entonces, históricamente no han habido muchos casos de fraude electoral, pero por cosas de la pandemia, creo que en algunos estados no se están haciendo, como ya no se requiere notariar el voto, porque eso haría que la gente tuviese que salir de su casa, lo que es como contraproducente, etc. Pero Donald Trump ha tratado de generar miedo en ese sentido de la posible falta de legitimidad que puede tener la elección. Y esto es muy complejo, porque sabemos que hace un par de meses cuando un periodista le preguntó si él iba a aceptar los resultados de la elección, él abiertamente dijo, no puedo darte una respuesta ahora, no lo sé, puede que sí. Cómo el coronavirus puede afectar la legitimidad de la elección, porque además se sabe por investigaciones que el voto por correo hace que el total de votantes aumente, que más gente vote el día de la elección, porque disminuye los costos, ¿no? La gente puede votar desde la casa, etc. Y que además favorece a los demócratas. Entonces, eso es algo que ha estado en la elección y que yo creo que además va a afectar el día mismo de la elección, porque mucha gente ha pedido su voto para... Nos vamos a ir a acostar sin saber quién ganó la elección. Yo creo que esto va a tomar, puede que hasta una semana, en realmente saber qué es lo que va a pasar y deja abiertas muchas interrogantes, ¿no? En ese aspecto, la sensación que queda es que Trump ha estado buscando escenarios que de algún modo le favorezcan y buscando eventuales culpables en caso de que esos escenarios no se cumplan. Tú mencionabas el tema del correo, y efectivamente el correo, el tema del voto por correo existe casi desde la Guerra Civil, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y tiene un alto nivel de confiabilidad, como tú bien dices, el correo de Estados Unidos es una institución muy, muy sólida. Y al mismo tiempo vimos a Trump planteando en algunos minutos, algunas semanas, la posibilidad de postergar la fecha de la elección, apelando también al escenario de la pandemia. Entonces, muchos se preguntan si acaso Trump está jugando a buscar, forzando los mecanismos, forzando los plazos y lo que ha sido la institucionalidad histórica de Estados Unidos en ese aspecto. Sí, totalmente. O sea, aquí esta campaña, por eso te decía que lo del coronavirus es interesante cómo afecta no solo los temas, ¿no? Sino que es aquí buscar cuál es el escenario que puede favorecerme más. Ahora yo creo que eso es parte también de las campañas electorales, ¿no? Es parte como lo que a mí me parece complicado es que hay un límite y lo que puede conllevar eso, porque cuando Trump dijo que quizás la elección se podría postergar, o sea, el debate interno que se generó fue increíble y la mayoría de los académicos diciendo cómo es, o sea, eso es inconstitucional, ¿no? Porque el mandato de los presidentes en Estados Unidos se acaba a principios de enero, después de la elección y él tiene que salir, ¿no? Pero esta idea como de dejar entreabierta como la posibilidad de decir que la elección muy complejo y el país, nosotros como latinoamericanos sabemos las consecuencias que puede tener un discurso así. O sea, por ejemplo, Trump con esto del correo hace un par de semanas generó esta idea como de que la gente podía votar 2 veces, ¿no? Claro. Porque como forma de asegurar que el voto contara, y eso es un delito, ¿no? Entonces como que los abogados saltaron como, pero estás diciendo que cometan un delito, gente lo hizo, que es muy complejo. Entonces aquí yo creo que el tema de los procedimientos más los temas específicos de la elección son como lo que configuran la dinámica. Más los votantes duros, ¿no? Como que hay unos votantes muy duros, tanto de Donald Trump, pero también demócratas, ¿no? Aquí la identidad partidaria es muy fuerte, y eso también es algo muy distinto, interesante, como de comentar en el contexto chileno, ¿no? Porque la identidad partidaria en Chile vino disminuyendo muy fuerte desde
es un Muy porcentaje mínimo. Pero en Estados Unidos es todo lo contrario, ¿no? La identidad partidaria es muy importante. Y así es que hay un porcentaje muy alto del electorado que sea quien sea el candidato, haga lo que haga el candidato, es por ese candidato del partido o demócrata o republicano que va a votar. Una breve pregunta antes de pasar al tema económico que me interesaría conversar contigo. Y es que desde la representa un segundo mandato de Trump, o sea, Trump 8 años en la Casa Blanca, porque, y este es un argumento que he escuchado varias veces y leído también varias veces, Trump ha tendido a socavar la institucionalidad presidencial y que 4 años más de Trump en la Casa Blanca podrían terminar por afectar gravemente las bases de la democracia estadounidense. ¿Cuán grave lo ves? Yo creo que hay evidencia para sostener esa aseveración, ¿no? Me parece que, por decir lo menos, lo que estamos contando de la elección, ¿no? O sea, la institución sine qua non de una democracia representativa son las elecciones, y buscar resquicios para poder cuestionarla es complejo, ¿no? Abre puertas para una crisis de la democracia y una crisis constitucional en Estados Unidos también. Es cierta, o sea, desde los primeros años ¿cuánto libro no se ha escrito de como gente que solía trabajar con Trump, de un familiar de Trump, ¿no? Que cuentan como estos entretelones de los problemas de gobernabilidad interno, que han socavado un poco y que yo creo que le puede costar un poco del voto popular entre los republicanos más de centro, ¿no? Estos republicanos que están como ahí en la línea entre demócrata y republicano, la democracia y que valoran su partido también, porque también Trump ha tenido otras polémicas que afectan el votante republicano. O sea, en las últimas semanas también hemos visto este reportaje de Atlantic, si no me equivoco, que contaba esta polémica que ha tenido Trump con sus dichos en contra de los militares, ¿no? Que es un voto muy importante republicano, ¿no? Entonces ahí se está, y además la institución del militar en Estados Unidos, un espacio como no límites que tiene Trump, ¿no? En atacar al que sea y al que se le ponga enfrente, sin estos lentes partidarios que yo creo que no los tiene, ¿no? Como de saber cuáles son los límites y republicanos y seguir los principios del partido. En ese sentido, el Partido Republicano ha sufrido bastantes transformaciones desde el triunfo de Donald Trump. De hecho, si uno recuerda, en 2016 había sectores del Partido Republicano, después de que se acabaron las primarias, el candidato del partido. Uno, porque no es un militante del partido. Dos, había dejado en el camino a figuras emblemáticas como Ted Cruz, en fin, el mismo hermano del expresidente Bush. Y, por ejemplo, una dinastía política como los Bush salieron públicamente diciendo que no respaldaban a Trump. Entonces, la sensación que quedó después de 2016 es que el Partido Republicano, perdón, está dividido, que el alma del Partido Republicano, la impresión es que los republicanos han tendido a aceptar a Trump y a buscar las ventajas de tenerlo en la Casa Blanca, pero que eso no significa que sea una figura que tiene efectivamente un respaldo monolítico de parte del partido. Sí, no, sin duda el respaldo monolítico del partido no lo tiene, y yo creo que ahí es bien interesante. Lo que pasó también con Trump del año pasado es que yo creo que, bueno, también se viene el impeachment, ¿no? Ahí también fue su apoyo o no a Trump. Lo que sí yo creo es que al final, como cualquier partido político, lo que ellos quieren es ganar elecciones. Y con una figura como Donald Trump en la presidencia es muy difícil que otros liderazgos surgieran, ¿no? En Estados Unidos, cuando hablábamos de Kamala Harris, bueno, Joe Biden es el epítome de eso, ¿no? Esta idea de elegir a tu vicepresidente para formarlo dentro, ¿no?
como una figura que después va a la candidatura y es el nuevo Kamala Harris para la próxima elección, ¿no? Pero con una figura como Donald Trump es difícil que surjan liderazgos alrededor, ¿no? Es una figura avasalladora, que es muy difícil hacerle competencia en distintos sentidos y en distintos frentes. Entonces yo creo que ahí hubo un punto. El otro punto es que yo creo que Donald Trump sí tiene a su favor que tiene votantes duros que son muy, muy leales, ¿no? Que es una a perder. Claro. Y después claro, es que quieren ganar las elecciones y era el candidato que tenían, ¿no? Entonces, pero en términos ideológicos y en términos del partido, el partido sin lugar a dudas no es un apoyo totalmente monolítico a la figura de Donald Trump. Uno de los aspectos que Trump ha buscado siempre potenciar durante su mandato es el elemento de la economía. Sí. Una economía próspera, más empleos, mejores sueldos, etc. Algo que evidentemente ha sufrido un golpe demoledor con la pandemia. Y hemos visto el cierre, ¿no es cierto?, incluso de grandes cadenas de tiendas en Estados Unidos, como Sears. Entonces, en ese contexto, ¿de qué manera tú percibes el factor económico como un elemento gravitante al momento del sufragio? Porque si bien la caída enormemente en estos meses, ha tendido a retroceder algo, Sí, y sí, se han está, ido, sí. y ese ha sido precisamente uno de los elementos que él lo ha movido a insistir en la idea de reabrir la sociedad, reabrir los mercados y reactivar la economía. Esa reactivación parece que no va a ser suficiente como para volver a los niveles pre-pandemia, como para que Trump llegue con cierta holgura en términos de decir, yo cumplí mi promesa de generar más empleo y potenciar la economía. ¿Eso le va a jugar en contra a Trump o todavía la gente va a apostar, al menos sus votantes, a que él puede seguir recuperando la economía después de noviembre si es que eventualmente saliera electo por un segundo mandato? El tema del factor económico y su influencia en la elección es súper interesante, porque siempre se ha dicho que es como el factor, si uno puede elegir, que afecta, ¿no? Como el resultado de una elección en Estados Unidos, ¿no? Si le va bien económicamente, si hay crecimiento, seguro que gana el partido, sale reelecto, sobre todo cuando es una reelección. Yo Un creo que poco lo si que decía bien... Clinton. Exacto, ¿no? Yo creo que si bien el factor económico sigue siendo muy importante, sobre todo para los votantes de Trump, yo creo que su efecto está mediado por el contexto que estamos viviendo, sobre todo por el tema sobre todo por el tema de la pandemia. Porque yo creo que no es una sola crisis, es una crisis económica en sentido, cómo los votantes perciben que estos dos candidatos, Trump o Biden, pueden lidiar con las crisis, va a ser muy importante a la hora de decir, sobre todo para los votantes indecisos. Y ahí las encuestas muestran que si bien Trump lidera un poco más en términos de sacar adelante en una crisis económica, en términos de la crisis sanitaria y de la crisis de ley y orden, la mayoría de los americanos creen que Biden lo puede hacer mucho mejor. Entonces, eso es lo que yo creo que Biden y Donald Trump. Ahora, la economía antes de la pandemia estaba en un buen estado, ¿no? Y eso era lo que Donald Trump estaba explotando para su reelección, y que yo creo que se añade como otro argumento a tu pregunta anterior del Partido Republicano, ¿no? Era como, ¿por qué vamos a buscar otro candidato si tenemos este candidato que, nos guste o no nos guste, está manteniendo los números y además tiene una votación muy dura? Entonces, yo creo que si bien el tema del manejo de la crisis en general es lo que yo creo que va a afectar mucho más la elección. Perfecto. Valentina, te agradezco esta conversación. Le doy el pase de nuevo a Lorena para abrir, ¿no es cierto?, las preguntas de la gente que nos ha acompañado hoy día. ¿Te parece? Muchas gracias, Alberto. Una interesante conversación.
Gracias. Valentina, me sumo a las palabras de Alberto y de, por supuesto, los participantes en esta sesión. Ha estado muy interesante, un recorrido prácticamente por todos los temas, pero hay uno que a lo mejor tú, que estás viviendo ahí, primera fuente, nos podrías comentar. ¿Cómo se ha vivido esta conmemoración del siglo, digamos, del voto femenino en Estados Unidos, que se conmemora ahora en 2020? ¿Cuáles son los mensajes que están utilizando las distintas campañas, Trump y Biden, para conquistar este voto de la mujer? Este rol, Melania, que ha tenido, Melania Trump, me refiero, que ha tenido un rol bastante secundario como como primera dama, ha tenido que salir, digamos, al ruedo a hacer campaña. Bueno, Jill Biden, la señora de Joe Biden, es una experimentada en estas materias y ella tiene un mensaje muy claro dirigido al mundo de la educación y a las military moms, que le llaman. Entonces, por un lado, ¿cómo está el tema del voto femenino? ¿Cuáles son los mensajes hacia ella? ¿Y qué nos puedes decir de esta conmemoración del siglo del voto de la mujer en Estados Unidos? Gracias, Lorena. Es súper interesante porque si bien se conmemora esa fecha, es interesante la falta de mayor participación política de las mujeres en Estados Unidos. Y eso es súper interesante, sobre todo en roles como tanto trascendentales como la presidencia, ¿no? O sea, en la elección de algunos demócratas que tenían una identidad partidaria muy fuerte, pero que quizás no votaron por Hillary Clinton por temas de género, ¿no? Y también se discute mucho en el debate público la idea de es posible tener una mujer presidenta en Estados Unidos. Entonces ahí es súper interesante, si bien se cumplen 100 años desde este momento, ¿no? Cómo eso se refleja en la vida cotidiana, que además tiene otra dimensión, porque a las mujeres, si bien les ha costado a posiciones de liderazgo, ¿no? A nivel nacional, en la política federal, sí tienen un rol súper importante a nivel comunitario, ¿no? A nivel de la política comunitaria y en la política más estatal. Ahí también por eso la importancia de nominar a una mujer como candidata a la vicepresidencia en el ticket presidencial. En términos del voto femenino, el voto femenino es súper importante en esta elección porque lo fue en la elección de 2016. El voto suburbios, ¿no? Que fueron importantes en darle parte de la victoria a Donald Trump, ahora están siendo súper importantes porque se ve en algunas encuestas que está cambiando, ¿no? Que están apoyando mucho más, sobre todo en los estados péndulos, en los swing states, a Biden, ¿no? Por esta idea de que lo ven como un hombre con muchas más capacidades para liderar una crisis. Sobre todo para liderar la crisis de protesta. Ahí es a lo que están apostando mucho los candidatos. Y ahí, como tú muy bien decías, el rol de Jill Biden es totalmente distinto al rol que ha tenido Melania Trump, sobre todo en la campaña, ¿no? Ella es una mujer que en general, cuando Joe Biden fue vicepresidente, tuvo como un muy bajo perfil, pero entendido desde otra perspectiva. Ella seguía haciendo como su trabajo cotidiano, ¿no? Como tratando tenemos como roles distintos. Pero ahora, en su rol de profesora, ¿no? Ella es, sobre todo para las mujeres, como las escuelas están cerradas, ¿no? Tratando de dar esta tranquilidad y empatía a los problemas que las dueñas de casa tienen en su vida cotidiana, tanto como por tener los niños en la casa por la pandemia, como por los problemas de seguridad que se ven en las grandes ciudades. Entonces yo creo que en esos sentidos el rol femenino, tanto del voto en el día de la elección como en la campaña, es muy, muy importante. Gracias, Valentina. Algo seguimos, avanzamos en honor al tiempo. No, La siguiente con pregunta. Perfecto. las preguntas del público, sí. La siguiente pregunta se relaciona con algo que es de mucho interés a nivel mundial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta carrera por el descubrimiento de las vacunas, ¿ya? De los 12 desarrollos más relevantes que hay en el mundo, 5 están en China,
otros tantos están en Estados Unidos, bueno, ya vemos, digamos, que Rusia se ha aventurado un poco más, pero Trump ha estado muy involucrado ahí en, en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir del estado, digamos, del desarrollo de las vacunas? Si es verdad que las están atajando hasta las elecciones para que no sea un elemento, digamos, diferenciador para un candidato u otro. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas locales norteamericanas? El tema de las vacunas es también otro tema donde se ve la polarización y la politización de la vida cotidiana súper fuerte. En general, el tema de las vacunas es un tema que se divide harto por identidad partidaria también, ¿no? Hay harto como sobre todo como con el ascenso de Trump, como discurso anticiencia, cobró mucha relevancia a nivel cotidiano, ¿no? Como el no creer en las vacunas o creer que las vacunas generan como efectos negativos, ¿no? Que son mucho mayores que los efectos positivos que puede generar. Entonces, como que el tema de tener una vacuna para el coronavirus ha generado en general harto como dudas semanas esta idea de que pueda haber una vacuna antes de la elección. La mayoría, estaba leyendo el otro día que como cerca de un 80% de los americanos creen que el proceso detrás de generar esta vacuna está mucho más liderado por un ideal político que por un ideal científico, lo que totalmente afecta las chances de que después la gente quiera vacunarse, ¿no? Y crea en la validez de una vacuna para el coronavirus que pueda frenar la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, después vienen como las otras vacunas, como carrera, no sé, si en un momento hubo esta como carrera de armamentos nucleares, parece que estamos viendo ahora esta como carrera de crear vacunas, ¿no? A nivel mundial de la política internacional, que también ha afectado altamente el debate nacional. Hay un participante que te gustaría preguntar, si puedes, ¿cuáles son los swing states, esto de los que nos referíamos, y cuál crees tú que por dónde del fondo, cuál de esos estados va a haber que estar mayor alerta, digamos, en el seguimiento de sus votaciones el día 3 de noviembre? Sí, mira, en los swing states hay algunos que son más bien históricos, los estados que siempre son como bien decisivos son Florida, Arizona, ¿no? Tenemos Pensilvania, que hay que ponerle harto ojo ahí, pero la elección yo diría que están en el Midwest, que es donde yo estoy, es Minnesota, es Wisconsin, es Michigan. ¿Por qué? Porque estos estados eran históricamente demócratas, Minnesota lo sigue estando, pero Michigan y Wisconsin los perdieron por un margen muy pequeño en la elección anterior. Entonces estos estados son los estados donde se pueden tomar más electores para el colegio electoral. Si bien y puede recuperar, por ejemplo, estados como Arizona, por la mayoría de votantes, de nuevos votantes latinos, el margen sigue estando casi que dentro del margen de error de las encuestas. Entonces no está muy claro, pero yo diría que hay que poner mucha atención a los estados del Midwest, de Minnesota, de Michigan y de Wisconsin. ¿Y por qué es tan interesante? ¿Por qué hay que poner atención a los estados? Porque, bueno, quizás todos los que están aquí lo saben, ¿no? Pero no ¿no? Aquí el que gana por el voto popular no necesariamente gana la elección, de hecho fue lo que pasó la elección pasada, ¿no? Y que eso es lo que además le juega a favor a Donald Trump. Porque yo veo muy difícil, bueno, quizás uno nunca debería decir estas cosas, pero es muy difícil que gane por el voto popular, ¿no? Yo creo que Biden tiene más posibilidades de ganar el voto popular, pero Donald Trump sí puede ganar el colegio electoral. Y es ahí donde se juega, ¿no? Es por eso que las campañas ponen tanto en o en un grupo en general, porque como sabemos, el que gana en un estado se lleva a los electores de ese estado, y eso puede hacer cambiar la configuración de la elección al fin. Valentina, mira, Mari Carmen Urrutia,
quiere hacer una pregunta, la vamos a tratar de responder lo más sucintamente posible. Tenemos una charla completa en el ciclo, digamos, sobre esta materia de la relación con China. Orientémosla más bien a, ¿qué importancia crees tú que política exterior de Trump digamos, durante su gobierno, y el haberse retirado y haber quebrado relaciones, como decías tú, con organismos internacionales y multilaterales muy relevantes, además de haber salido de acuerdo, ¿le puede pasar la cuenta ahora de estas elecciones en vistas, digamos, del norteamericano común? ¿Está? Yo creo que en esta elección son más bien los temas antes en la campaña. Sin lugar a dudas hay un nicho muy importante en cada partido, en el demócrata y en el republicano, que siguen mucho el tema de la política exterior. Y que sí le pasó la cuenta, yo diría, más bien durante, más que en este año. Los temas de política exterior fueron muy importantes en los años previos, ¿no? Y que generaron, partiendo por el tema de la intervención electoral de Rusia en las elecciones, ¿no? De ahí en adelante. El tema de China es un tema bien interesante. Es bien interesante porque el tema de China no es solo un cambio de Estados Unidos con la política de China, sino que también es el rol de China en sí mismo, ¿no? En su política exterior y también en su política doméstica. Procesos de hartas protestas en pro de mayor democratización, ya la liberalización de la economía abre otras perspectivas. Entonces, como que en ese sentido se hace mucho más complejo de analizar, porque no es solo un cambio como unidireccional, ¿no? Yo creo que ahí hay que analizar mucho esas dinámicas. Pero en términos del impacto en la elección en sí misma, yo creo que son más, yo creo que es menor comparado con los otros secundarios. Sí. Sí. Hay una última pregunta, vamos a usar de tu tiempo. No, sí, no hay problema. Sí. Preguntan sobre la violencia desatada, digamos, por temas raciales y otros en Estados Unidos, en varias ciudades. ¿Crees tú que no afectará también a los demócratas en el sentido de promover el orden, digamos, en un futuro gobierno? Ahí yo creo que dos cosas. Uno, en términos de cómo se ha tratado ese tema en la campaña, Joe Biden ha sido muy claro en criticar la protesta violenta. De hecho, sus campañas electorales parten a sus campañas televisivas, digamos, estos comerciales, porque en Estados Unidos la campaña no es como en Chile, que hay como, está la franja electoral que va todos los días a cierta hora. Aquí es como uno tiene el... Perdimos a Valentina un minuto. comercial de Trump y después el comercial de la papa frita. ¿Y ahí? ¿Ahí sí? Ya. Sí, ahí sí. Entonces decía que Biden ha sido muy crítico con la violencia, con la protesta violenta, y lo ha dicho muy enfático, pero sí abierto a escuchar. Entonces y las encuestas muestran que la gente dice que confía más en Biden como para apaciguar esta ola de protestas violentas que lo que puede hacer Donald Trump. Y yo creo que eso se relaciona con que, como decía anteriormente, la mayoría de los americanos aprueban las protestas en general, ¿no? Como que consideran que la razón detrás es justificada. En el otro sentido, yo creo que también esto de si les va a pasar la cuenta, si van a poder o no, ¿no? Si es que llegaran a ganar compleja, porque como es un estado federal, depende mucho de lo que haga cada gobernador, ¿no? En cada estado. Entonces yo creo que ahí la gente sí hace un poco más la diferencia, porque lo tienen como asimilado, ¿no? Que hay distintos niveles de la política. Entonces yo creo que ahí el cuestionamiento es distinto y eso pasa a ser un tema más como de la política local, de lo que se puede hacer a nivel local, que más que lo que se puede hacer a nivel del discurso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos desde Minneapolis, una de las ciudades que ha estado en el centro de la noticia, digamos, estos últimos meses. Esperemos que vuelva a ser centro de la noticia, pero por otras razones, digamos, más
más positiva, desearte toda la suerte en tus investigaciones y en tus estudios de doctorado, y dejar extendida una invitación para que vuelvas a acompañarnos muy pronto en alguna otra de las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Alberto, te dejo la palabra para que puedas despedir esta sesión y a los asistentes. Bueno, sin duda agradecer a Valentina por su análisis tan preciso, tan claro, y sobre todo la concisión, porque claramente podríamos hacer un ciclo entero de todos los temas que hemos tocado en esta oportunidad. Gracias por tu tiempo, gracias por tu análisis, por la capacidad de poder acercar estos temas a nuestras audiencias. Del observatorio, como dice Lorena, agradezco a toda la gente que nos ha acompañado esta tarde, y sin duda los dejo invitados a los próximos conversatorios. La próxima semana vamos a estar hablando sobre América Latina y en el contexto de la elección, también a las 6 de la tarde. Así que los dejamos a todos invitados, y nuevamente, Valentina, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación, feliz, muy interesante conversación, muy buenas las preguntas también, y feliz. Muchísimas gracias, muy gentil. A todos que tengan una muy buena tarde, y nos encontramos el próximo martes 22. Felices fiestas patrias, que puedan descansar y celebrar en familia y con los resguardos pertinentes, ¿no es cierto? Con cuidado. Sí. Que estén muy bien. Muchas Hasta el gracias. próximo martes.